tardes y bienvenidos a un nuevo Cuida tus encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y la Osteointegración, de SEPA, que venimos haciendo desde hace ya 2 años y que tiene un único objetivo, que es generar información de calidad, generar información avalada por los profesionales sanitarios para que en esta nube de información sanitaria en la que nos movemos y de mucho otro tipo de información, pues podamos tener aquí las verdaderas fuentes y todo lo que tenga que ver con la salud de nuestras encías aquí esté bien avalado. Hoy vamos a hablar de las caries y lo vamos a hacer con un investigador de primer nivel. Enseguida se los voy a presentar. Antes quiero recordarles que tenemos una página web, la que ven aquí abajo apuntada, que es cuidatusencías.es, una web que tiene permanentemente una actualización de información. Información relacionada con la higiene, con la odontología, con la periodoncia, con nuestras encías, con nuestra lengua, con todo lo que engloba la salud de nuestra boca. Porque siempre decimos desde Cuida tus encías que la salud empieza por ahí, empieza por la boca. Así que tener toda esa información siempre es muy interesante si uno se va a acercar o tiene la previsión de un tratamiento odontológico en breve o tiene algún problema, consultar siempre con un profesional de referencia. Estos son los consejos mínimos, humildes, que desde Cuida tus encías siempre les enviamos. También pueden darse de alta en el newsletter y recibir la información puntual en su correo electrónico. Es muy sencillo, entran en cuidatusencías.es y allí buscan este banner que les estoy enseñando yo ahora y se pueden dar de alta. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram o en Facebook. En resumidas cuentas, un grupo de periodistas trabajando información sanitaria relacionada con nuestra salud bucodental para usted. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos y hablamos con nuestro protagonista en el día de hoy. Está con nosotros ya esta tarde Alex Mina. Alex, muy buenas tardes. Bienvenido a Cuida tus encías en directo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación y por el trabajo que hacéis. El placer es nuestro de tenerte con nosotros esta tarde, de que hayas aceptado tan rápidamente la invitación y que te hayas sumado en este inicio del 2023 a colaborar en el proyecto de Cuida tus encías. Bueno, antes de nada quiero presentarte. Alex es microbiólogo, es investigador del microbioma humano, trabaja en Fisabio, que es la Fundación de la Salud Pública de la Generalitat Valenciana. ¿Desde cuándo estamos trabajando en este entorno, Alex? Pues en Fisabio he hecho ahora 12 años y trabajando en el mundo de la microbiología de la boca y aplicado a las enfermedades orales van a ser unos 15 ahora. Bueno, esos años ya acreditan evidentemente la persona con la que estamos hablando hoy, investigador, como digo, de primer nivel, y queremos relacionar esa experiencia que tú tienes un poco con un concepto de andar por casa, que son las caries, ¿no? Siempre hablamos de las caries, que hay que prevenirlas, pero hoy vamos a dar un pasito más allá, vamos a ir un poco más allá y vamos a intentar conocer un poco qué hay detrás de la carie, ¿no? Empiezo preguntándote, Alex, ¿qué es una carie? Para aquellos que todavía no sepan lo que es, ¿cuál sería la definición exacta de la carie? Bueno, es una lesión que se produce en el diente por la cual se pierde el mineral que tiene el diente, de tal manera que el esmalte pierde ese mineral, se cavita y esta cavidad, esta lesión puede atravesar el esmalte, incluso llegar a la dentina, que es el tejido vivo que hay debajo, y poder llegar incluso hasta el nervio, ¿no? Entonces es una pérdida del mineral que tenemos en el diente. ¿Por qué aparecen las caries? Pues es curioso porque las caries están causadas por bacterias, bacterias que todos tenemos en la boca y que bueno, algunas de ellas, porque muchas de las bacterias que tenemos en la boca son beneficiosas, igual que tenemos bacterias beneficiosas en el intestino, ¿no? Que nos ayudan a hacer la digestión, en la boca también tenemos bacterias muy importantes de las que luego podemos hablar, que son buenas para nuestra salud, pero hay algunas que lo que hacen es fermentar los azúcares que ingerimos en la dieta y al fermentarlo producen ácido. Este ácido hace que baje el pH y hay un umbral, más o menos pH 5,5, a partir del cual el esmalte empieza a perder el mineral.
con lo cual está causado por bacterias, pero siempre bajo la presencia del azúcar. Luego hay otro tipo de factores que influyen, pues, por ejemplo, la higiene oral, ¿no? Cuanta más placa dental, es decir, cuanto más acumulación de bacterias tengamos sobre el diente, esa bajada de pH, esa producción de ácido es mayor. También cuanto más placa dental tengamos, más inflamación de las encías, ¿no? Entonces, ese factor, la higiene oral, es muy importante y afecta, ¿no? Y hay otros factores también que afectan como por ejemplo, pues por supuesto, la dieta, la cantidad de azúcares que se ingieran y otro tipo de factores. Por eso se dice siempre que la caries es una enfermedad multifactorial, ¿no? Pero en esencia está causada por bacterias y llama la atención que en el siglo XXI, en la era de las vacunas, de los antibióticos, todavía no hayamos encontrado una solución contra la caries que se considera la enfermedad más prevalente en todo el mundo, ¿eh? Entre el 80 y el 90% de la población mundial tiene o ha tenido caries y todavía es una enfermedad que no logramos que baje su incidencia, ¿no? Ahora hablaremos de todo eso, de la vacuna de la caries, que se ha investigado mucho, pero ¿existe predisposición genética? Tú que estudias también mucho al ser humano, ¿existe predisposición genética de algunas bocas, de algunos seres humanos a tener esas caries? ¿O todo está un poco en la forma en la que nos alimentamos y en la forma en la que higienizamos Ujú. la boca? Sí, desde luego también entre estos factores múltiples está la genética de cada persona. Sí que hay personas que tienen más tendencia a tener caries que otras. Por ejemplo, cuando ese pH baja, en la saliva tenemos unos compuestos que tamponan ese pH, que esos ácidos que se producen son capaces de neutralizarlos para que el pH vuelva a ser neutro, ¿no? Y esto varía entre personas. Entonces, hay personas que tienen una saliva que tampona más el pH y eso los hace menos tendentes a tener caries. Hay otras personas que forman mucha placa dental, simplemente porque las bacterias se pegan sobre unas proteínas de la saliva que forman una capa sobre el diente y si simplemente porque tu genética es así, tú produces más de estos compuestos, tienes más tendencia a formar placa dental y por tanto también a que se acumulen más bacterias, ¿no? También hay personas que su sistema inmunitario pues, no produce la misma cantidad de anticuerpos que hay presentes en la saliva, de tal manera que las bacterias también pueden campar más a sus anchas, ¿no? Con lo cual sí que hay factores genéticos, algunos de ellos se pueden contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de saliva que producimos es muy importante. Las personas que tienen problemas de hiposalivación, ¿no? Ujú. Bien por enfermedad o porque estén tomando algún medicamento que afecta al flujo salival, pueden tener un mayor riesgo de caries y esto se puede compensar, por ejemplo, con algunos chicles que estimulan esta producción de saliva, ¿no? También el tipo de cepillado y el tipo de pasta que se utilice puede ayudarnos a reducir esta cantidad de placa que se forma en personas que tienen esta tendencia, con lo cual es verdad que hay factores genéticos, pero si los conocemos sí que podemos tratar de contrarrestar esa tendencia natural, digamos, de ciertas personas a tener más caries que otras. Contrarrestar, Alex, es un sinónimo de prevenir. ¿De qué manera? Ya nos has dado algunas pistas, pero ¿cómo podemos prevenir el llegar a ese escenario que no queremos de la carie? Ujú. Bueno, yo creo que para prevenir nos tenemos que centrar sobre todo en aquellos aspectos que podemos controlar, ¿no? Yo creo que las caries, como he comentado, están formadas por bacterias, entonces tenemos que tener la presencia de esas bacterias. Se da en conjunción con una dieta alta en azúcares que hace que se fermenten y que se produzca ácido, y en personas que genéticamente son, digamos, más susceptibles de tenerlo. Y ahí cuando se da esa confluencia de los factores externos, dieta, higiene, las bacterias y los factores internos, intrínsecos de cada persona, en esa confluencia es donde se da la especie de tormenta perfecta que hace que se genere, ¿no? Los factores genéticos propios son más difíciles de controlar, pero es bueno saber cuáles son, pero sobre todo nos podemos centrar en las bacterias y los factores externos, ¿no? Con lo cual, tratar de controlar nuestra higiene oral y controlar nuestra dieta. Eso realmente sería lo fundamental. En el caso de la higiene oral, por ejemplo, los estudios que hemos hecho muestran que las personas, por ejemplo, que se cepillan 2 veces al día, tienen menos caries que las que se cepillan una vez al día. Y las que se cepillan 3 veces tienen menos caries que las que se cepillan dos, ¿no? Con lo cual, el cepillado vemos que es de los factores que más afecta, ¿no? Luego, el cepillado con un cepillo eléctrico, por ejemplo, también elimina más placa dental que un cepillo normal. Y cuando
en distintas partes del país se ha introducido una formación en las escuelas en los que a los niños se les regala un cepillo y se les enseña cómo hacer el cepillado, se ve que en esas zonas de España ha bajado los niveles de caries antes que en otras zonas donde se ha introducido esto un poquito más tarde, con lo cual el saber hacer un buen cepillado es fundamental. Luego, claro, por supuesto, la pasta con flúor. El flúor hace que el esmalte sea más resistente a ese choque ácido, pero luego además tiene una segunda función que hemos estudiado en nuestro laboratorio, y es que el flúor impide que las bacterias produzcan ácido, con lo cual tiene un doble efecto, digamos, químico para hacer el esmalte más resistente y uno biológico en el que controla la actividad de las bacterias, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer para prevenir? La dieta fundamental, ¿no? Si no hay azúcar, no hay caries, con lo cual una dieta baja en azúcares es muy importante, ¿no? Pero también hemos encontrado que algunos tipos de dieta, por ejemplo, incrementar el consumo de verduras, sobre todo verduras de hoja verde, como las acelgas, remolacha, espinaca, lechuga, apio, etcétera, y otros tipo tubérculos como la remolacha, tienen un contenido alto en nitrato, que es una sustancia que curiosamente las bacterias de la boca transforman en una sustancia que es capaz eh, de eliminar los ácidos, es decir, contribuye a que se tampone el pH. Con Esto sujeto. es impresionante porque para mí es uno de los ejemplos más impresionantes de cómo las bacterias del cuerpo están integradas como si fuera un órgano más de nuestro cuerpo. Resulta que cuando estamos masticando estas verduras, las bacterias transforman en nitrato en estos compuestos, ¿no? Y nuestro propio cuerpo no puede hacer esto. El nitrato es un elemento muy estable que nuestro cuerpo no puede hacer nada con él y dependemos de las bacterias para poderlo hacer. De hecho, lo pueden transformar en un compuesto que es el óxido nítrico, que es un vasodilatador y nos ayuda a tener una tensión arterial más sana. De tal manera que, por ejemplo, si nos enjuagamos la boca con antiséptico de forma repetida, aparte de eliminar las bacterias malas, también eliminamos estas bacterias buenas que producen el óxido nítrico y vemos que las personas que hacen eso les sube la tensión sanguínea. A mí si Madre hace mía. unos años me hubieran dicho que las bacterias de la boca nos ayudan a controlar la tensión sanguínea, no me lo habría vamos, es que habría sido imposible pensarlo, ¿no? Pero estamos viendo cómo, bueno, contribuyen a mejorar no solamente la salud oral, digamos, sino la salud sistémica, ¿no? Con lo cual, el tomar verduras de hoja verde, remolacha y otros tipos también mejoran la salud oral porque las bacterias utilizan este nitrato para poder eliminar a las bacterias que causan caries y periodontitis y, por otro lado, a tamponar el pH para que no se formen caries. Eso yo creo que es la dieta un apartado fundamental para poder prevenir también. La verdad es que es interesantísimo escucharte y proyectar un poco lo que está pasando por nuestra boca en estos momentos, precisamente, ¿no? En los que estamos hablando ahora mismo, ¿no? El festival que hay por ahí de esas bacterias, si me permites, de esos bichitos pequeñitos, si me permites Totalmente. el silogismo, para poder llevarte un poco a la conversación y hablar de algo que ya has medio apuntado, pero del que la sociedad conoce poco, Uh -huh. de la que tú conoces mucho, que es vacunas contra la caries. Yo, la primera vez que me dijeron que se había probado y que dije, no puede ser, ¿no? Las vacunas son para la gripe, son para... Pero claro, tenemos que continuar un poco con ese silogismo que tú estabas planteando, ¿no? Háblanos un Sí, poco, ¿ha muy existido una bien. vacuna o existe esa vacuna contra la caries y en qué ha consistido? Bueno, pues ha sido algo, claro, como siendo la caries una enfermedad causada por bacterias, pues directamente se pensó en esta posible solución, ¿no? Hacer una vacuna de tal manera que produzcamos anticuerpos en la saliva que bloqueen esos patógenos, ¿no? Esas bacterias causantes de la caries. Y ha sido algo que se ha añorado durante décadas en lo que se ha trabajado muchísimo tiempo. Claro, generalmente las enfermedades tienen un agente causal, ¿no? Entonces, si tú desarrollas una vacuna, eliges algún antígeno, ¿no? Como se ha hecho ahora en el caso del el coronavirus, es decir, una sustancia que el sistema inmune puede reconocer, que suele estar en la membrana o en la parte externa del patógeno, el sistema inmune lo reconoce y produce anticuerpos, de tal manera que tenemos una memoria inmunológica para poder luchar contra ello. En este caso, ¿cuál era la bacteria causante de la caries? Pues hace 100 años se aisló una bacteria, un estreptococo, el estreptococo, mutans, Ujú. se aisló de un paciente británico, creo, y se vio que era capaz de producir ácido
que podía formar placa dental que se pegaba sobre el diente y se dijo, bueno, esta es la bacteria causante de la caries. Y es la bacteria más estudiada en la boca y por lo tanto se eligió esta bacteria como diana para desarrollar una vacuna contra la caries. Cuando ya estaba la vacuna hecha y se han hecho pruebas, realmente se ha visto que no funciona. Y además se ha hecho mediante una vacuna, que es lo que se conoce como inmunización activa, pero también inmunización pasiva, es decir, directamente poner los anticuerpos frente a esta bacteria en una pasta de dientes, por ejemplo, ¿no? Ajá. O en un spray, incluso se estuvo probando durante un tiempo. Y luego en ensayos clínicos se ve que no funciona. Bueno, ahora en nuestro grupo hemos entendido por qué. Y es que ahora con las nuevas técnicas con las que estudiamos el ADN, tomamos una muestra de las caries y vemos qué bacterias hay. Efectivamente está el Streptococcus mutans, pero solamente es el 1% de las bacterias que hay ahí presentes. Entonces tenemos una enfermedad que no está causada por una sola bacteria y esto es algo totalmente vamos, totalmente nuevo para un microbiólogo porque ya no tenemos una sola diana. Resulta que aunque produzcamos anticuerpos que bloqueen ese 1% de las bacterias, tenemos otro 99% que siguen produciendo ácido. Con lo cual, ahora hemos identificado el motivo por el cual una vacuna contra la caries no ha funcionado y no pensamos que pueda funcionar, porque tenemos tantas bacterias que sería imposible producir anticuerpos para bloquearlas todas. Y ahí es donde tenemos que pensar en nuevas soluciones, porque de repente una vacuna no va a ser una opción, ¿no? Y bueno, como sabemos además que las personas que no tienen caries, resulta que es como un 10% de la población, estas personas también tienen bacterias que les producen caries, pero las tienen controladas, ¿no? Están en una proporción muy pequeñita. Tienen una proporción mayor de bacterias que son beneficiosas y que son protectoras. Con lo cual ahora pensamos que la solución no está en una vacuna, sino en tratar de restablecer ese equilibrio. Tratar de favorecer las bacterias buenas y tratar de disminuir las que nos están causando la caries, la periodontitis y demás. Sí, porque entiendo que intentar buscar todas esas dianas sería un trabajo de chinos, bueno, perdón por, Claro. por el silogismo, ¿no? Hoy que está tan de moda, pero que sería algo impensable, ¿no? Demasiado trabajo. Quizás lo que estáis proponiendo es buscar ese equilibrio, ¿no? Totalmente, sí, una vacuna, bueno, se podría pensar en una vacuna frente a 2 dianas, frente a 2 bacterias, pero ya más sería muy difícil, ¿no? Con lo cual, pensamos que la única solución que queda es esa. Aparte de las medidas bueno, de higiene, prevención, etcétera, realmente para poderla combatir, pensamos que tiene que ser algo así, para poder restablecer ese equilibrio. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Claro, Pues esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo estáis llevando a cabo ese trabajo? claro, pues ahí lo que hemos pensado es, bueno, primero vamos a identificar qué bacterias son las buenas, ¿no? Las que queremos favorecer y luego vamos a ver cómo podemos hacer que estas bacterias crezcan más, que colonicen el nicho, que no permitan a las otras que invadan. Entonces lo que hicimos fue estudiar el ADN de las bacterias que hay en la boca en personas que nunca en su vida han tenido caries, ¿no? Este 10% de la población afortunado que no tiene caries, comparado con el resto de los mortales que sí tenemos, ¿no? Y ahí identificamos una serie de organismos, ¿no? Y vimos principalmente 3 tipos de bacterias y 2 de ellas, al principio no entendíamos por qué, y ahora sabemos, son precisamente las bacterias que he comentado antes que utilizan el nitrato en la verdura. Y sabemos que es porque ese nitrato lo transforman en una sustancia que tampona el pH, que elimina los ácidos, o porque producen óxido nítrico, que hemos quedado que es muy bueno a nivel de la tensión sanguínea, pero también este óxido nítrico mata a las bacterias de la periodontitis y de la caries porque muchas no soportan la presencia del oxígeno y este óxido nítrico se las carga, ¿no? Con lo cual ahora entendemos que una forma de poder restablecer ese equilibrio es bien poner el nitrato en una pasta de dientes o un suplemento alimenticio o simplemente cambiar de dieta más rica en frutas y verduras para poder favorecer estas bacterias. Y la otra opción es directamente cultivar estas bacterias en el laboratorio y aplicarlas en la boca. Igual que nos tomamos un yogur que contiene bacterias vivas que nos ayudan a hacer la digestión o que promocionan, bueno, que nos ayudan a nivel inmunitario, pues pensar en unas bacterias vivas, que es lo que hoy en día conocemos como un probiótico, para colocarlo en la boca, que colonice y que nos ayude a realizar estas funciones beneficiosas, ¿no? Así que la primera aproximación, es decir, darle de comer a esas bacterias buenas, es lo que llamamos un prebiótico,
que es simplemente una sustancia que incorporamos en la dieta y que sería como una especie de fertilizante natural que favorece el crecimiento de estas bacterias buenas, ¿no? Y luego un probiótico, que sería una bacteria viva que cuando la aplicamos en una dosis apropiada, pues nos confiere puede restablecer el equilibrio y nos confiere estas ventajas, ¿no? Digamos. Cuando los investigadores nos habláis de estos avances, como sociedad siempre pensamos, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo esto llegará, no? ¿Y cuándo podremos probarlo? Quisiera preguntarte en qué fase estáis de esa investigación, qué Ujú. avanzada está, qué calendario tenéis, si es que existe un calendario. Claro. Bueno, en ciencia hablar de calendario siempre es difícil. Yo creo que la gente se ha acostumbrado ahora con la pandemia a la rapidez con la que se han desarrollado las vacunas. Demasiado, Eso ha demasiado, creo. sido, ha sido un hito sin Sin precedentes, precedentes. ¿no? El hecho de que en un año haya más de 20 vacunas disponibles testadas, bueno, ha sido una inversión espectacular que, por cierto, a mí me hace pensar que realmente si dedicáramos esta cantidad de recursos a luchar contra otras enfermedades, seríamos capaces como sociedad de acabar con cualquier patología que nos propusiéramos. Realmente ha sido impresionante. En el caso nuestro, vamos por la vía más normal. El desarrollo de cualquier medicamento se supone que el plazo normal son unos 10 años. Estamos desarrollando, por un lado, un prebiótico con el nitrato y la verdad es que las pruebas están saliendo muy bien. Hemos hecho ya algunas pruebas clínicas también en seres humanos y yo creo que esto va a ser bastante rápido porque a nivel regulatorio es mucho más sencillo que no que aplicar una bacteria viva, que hay que pasar por una serie de pasos para poder permitir el aplicar una bacteria viva, aunque sea una bacteria que tenemos en la boca, pero aún así lleva bastante tiempo hacer estas pruebas. En el caso de la bacteria viva, el caso del probiótico, digamos, el caso más avanzado que tenemos, es una nueva especie para la ciencia que encontramos hace unos años, que le tuvimos que poner nombre, ¿no? Fue muy bonito el poder poner un nombre a un organismo vivo, ¿no? A una nueva bacteria, le llamamos Streptococcus dentisani, dentisani en latín quiere decir diente sano, porque la aislamos de la boca de personas que nunca habían tenido caries en su vida. Y luego ahora lo hemos comparado con todas las personas que hemos encontrado sin caries y el 99,9% de las personas sin caries tienen esta bacteria en niveles muy altos, ¿no? Entonces, es curioso porque esta bacteria tiene varias funciones. Una de ellas es que produce una especie de antibiótico natural que mata a las bacterias que causan caries. Y también mata la bacteria principal que causa la placa dental y el mal aliento. Es impresionante. Pero luego, aparte de esta función antibacteriana, tiene también una función para tamponar el pH, ¿no? Lo que hace es que a partir de la arginina, que es una sustancia que hay en alguna pasta de dientes, que también tenemos en la saliva, la transforma en amonio que tampona el pH, con lo cual tiene un efecto antiácido y efecto antimicrobiano. Y ahora acabamos de ver que también tiene efecto antiinflamatorio en las encías. Con lo cual pensamos, y yo creo que a nivel internacional se considera que es el probiótico más prometedor. Hemos realizado varios ensayos clínicos íntegramente en Valencia. Lo hemos producido a gran escala, porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? Tienes que producir una bacteria viva a gran escala, de una manera barata, que sea asequible para todo el mundo y demás. Y la verdad es que ya estamos muy cerca de que esto pueda llegar al mercado. Está aprobado en Europa como producto para colocar en una pasta de dientes, en un gel bucoadhesivo, etcétera. En Estados Unidos también está aprobado ahora para colocar en pastillas y comprimidos estomasticables y estamos muy cerca de cerrar un acuerdo con una multinacional para que se comercialice. Entonces, no creo que sea en este año, pero yo creo que el Dentisani estará en el mercado probablemente en el 2024. Así que, de hecho, es la primera vez que lo comento, porque ahora ya sí que veo que realmente es muy factible que el año que viene pueda estar ya este producto esto disponible. Y en el caso del nitrato como prebiótico, yo creo que acabaremos este año las pruebas. Yo creo que tendremos que esperar unos 3 años para que esté en el mercado, pero mientras tanto, la gente simplemente, en lugar de esperar a que haya una pasta de dientes específica, directamente puede tomar más verduras en su dieta y estamos en comunicación y en colaboración con la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral, la SESPO, para poder publicar
la tabla de las verduras y frutas que contienen más de este nitrato, más de este prebiótico, para que la gente pueda saber cuáles son para poder mejorar su salud bucodental también por sí mismas, ¿no? Qué maravilla escucharte, qué fantasía. Y bueno, para los que hemos sido educados con Popeye, ya lo decía Popeye, lo de las espinacas, ya lo decía Popeye. Es Per cierto, es permíteme cierto. permíteme la broma, pero escuchándote, em, voy a plantearte una cuestión. Yo sé que a los hombres de ciencia, no os gusta especular con estas cosas, pero, yo estaba pensando, si realmente habéis dado con un probiótico, con una bacteria que nos va a proteger, que protege en este caso el ecosistema de la salud, bucodental, ¿no? En el caso concreto de las caries. ¿Podemos pensar un poco más allá? Es decir, estos bichitos de los que tú hablabas al principio de esta conexión, ¿se podrían extender como protectores en otras áreas? Hablamos muchas veces de que la salud empieza por la boca, ¿no? Si Ujú. protegemos un área tan determinada como la boca, ¿esto es exportable a otros campos del cuerpo? Pues mira, muy buena pregunta, porque yo creo que la sociedad en general, pero es que incluso los propios profesionales, los odontólogos, yo creo que no somos conscientes de la importancia de una buena salud oral para la salud sistémica. Y cada vez nos vamos dando cuenta más de esto, ¿no? Los últimos años en este sentido han sido absolutamente espectaculares. Este trabajo que hemos hecho para que demuestra que las bacterias que tenemos en la boca nos ayudan a controlar esta tensión sanguínea es espectacular, pero es que también estamos trabajando en una bacteria de la boca que encontramos en el colon, en el intestino, y cuando aparece allí puede causar cáncer de colon. Nada menos que cáncer de colon causado por bacterias orales, imagínate, ¿no? Sería el segundo caso de un cáncer que se ha visto que puede ser producido por una bacteria. El primero es el cáncer de estómago, Helicobacter pylori, que a mucha gente le puede sonar porque puede producir la úlcera gástrica y también el cáncer de estómago, ¿no? Ese Ujú. sería el segundo caso. Y cada vez hay más evidencia de que hay muchas bacterias que, bien porque produzcan toxinas o porque producen una inflamación crónica, pueden transformar células sanas en tumorales. Y resulta que estas bacterias que pueden causar este cáncer de colon o agravarlo, incluso inducir alguna metástasis y demás, resulta que están en la boca. Entonces, si tenemos una buena salud oral, reducimos los niveles de estas bacterias en la boca y también el riesgo de que estas bacterias puedan llegar al colon. Si tenemos sangrado de las encías, estas bacterias pueden viajar vía sanguínea y llegar también a otras partes del cuerpo donde pueden causar cáncer, ¿no? Con lo cual ahí tenemos otra conexión. Una tercera conexión, para que se vea la importancia de la salud oral, es que hemos encontrado toxinas producidas por las bacterias que causa gingivitis, o es una toxina que se llama gingipaína, que está muy presente en las encías, que genera inflamación, afecta al sistema inmunitario y eso hace que la enfermedad pueda continuar. Pues hemos encontrado esta toxina producida por una bacteria oral en el cerebro post-mortem de personas que habían muerto y que tenían Alzheimer. Y para más INRI resulta que esta toxina se encuentra exactamente en el mismo sitio en el cerebro donde están las placas de amiloide, que son las que generan el Alzheimer. Ahora hay muchos investigadores que piensan que estas placas de amiloide causantes del Alzheimer pueden ser una respuesta inmunitaria frente a la invasión por patógenos. Ya se había visto con el virus del herpes y ahora también con bacterias orales y con las toxinas que producen que el cuerpo reacciona de esta manera y al final se acaban formando las placas que son las que matan a nuestras neuronas, ¿no? Con lo cual ahora resulta que una buena salud oral nos puede mejorar la salud de nuestro cerebro, reducir el riesgo de cáncer, mejorar la tensión sanguínea. O sea, qué importante es, ¿no? Es el comienzo de todo. Y además yo creo que desde el punto de vista histórico ha sido un error separar la odontología de la medicina cuando se enseña en las facultades, porque los médicos no conocen, digamos, todo esto y no pueden integrar toda esta información y el papel que realmente juega la boca para la salud del el resto del cuerpo, ¿no? Yo creo que mi función y mi objetivo en la próxima década va a ser volver a poner a la odontología en el centro de lo que es la medicina y hacer entender realmente cuáles son las interacciones entre la boca y el resto del cuerpo y cómo cuidando nuestra salud oral vamos a poder mejorar la salud sistémica, ¿no? Estamos trabajando mucho en ello, en el papel de estas bacterias orales que pueden jugar en el cáncer, en cómo resulta que hemos encontrado una bacteria en la boca que produce una sustancia que impide que funcione
o sea, que inhibe, digamos, la gingipaína, esta toxina que se ha encontrado en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, pues resulta que hay una bacteria en la boca que impide que funcione. Es decir, encontramos en la propia boca soluciones a estas enfermedades, ¿no? Yo creo que es un campo fascinante. Los últimos años han sido impresionantes en este desarrollo y yo creo que estamos en una época dorada que con las nuevas técnicas del ADN y las técnicas ómicas que se llaman, podemos realmente abordar todo esto. Y yo creo que lo vamos a ver a medio plazo. En 5 o 10 años, el cambio que va a dar todo esto, la importancia que se le va a dar a la salud bucodental va a ser muchísimo mayor de la que se le da ahora. Es impresionante y a la par alucinante escucharte. Lo digo de corazón. Llevo casi 2 años diciendo muchas veces que la salud empieza por la boca, pero hoy tú me has dado muchísimos argumentos científicos, que es lo que nos gusta a los periodistas, para poder suscribir cada una de esas palabras. Así que no sé si hay que añadir algo más a todo lo que nos has dicho. Es apabullante y muy esperanzador, lo digo de corazón. Así es, sí, la verdad es que es esperanzador, es cierto. Yo creo que, bueno, tenemos que seguir trabajando. Yo creo que ahora durante la pandemia, yo creo que la sociedad se ha dado cuenta de la importancia de la ciencia, ¿no? Tenemos que apoyar muchísimo a los científicos, tenemos unos profesionales espectaculares. Yo creo que también a raíz de la pandemia y de la cantidad de ruido que hay en el, como has comentado tú al empezar, ¿no? Realmente la gente va buscando información de calidad de gente que sepa, ¿no? Y a partir de la pandemia, de repente, empiezas a escuchar a profesionales que tenemos en España, que qué orgullo. Ves que incluso con el volcán, ¿no? Cuando el volcán en La Palma, Sí, de señor. repente ves a unas personas trabajando en el CSIC, unos vulcanólogos, pero bueno, ¿qué nivel tenemos en España, no? Pues yo creo que ya es el momento de sacar a esta gente de las instituciones, que la gente obtenga información de calidad y darnos cuenta de lo importante que es para un país a nivel estratégico poder favorecer toda esta ciencia, porque en el fondo es la que nos va a sacar de los problemas, la que va a hacer que nuestra economía a largo plazo mejore y, por supuesto, que vamos a mejorar nuestra salud, ¿no? Así que gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy y bueno, seguiremos trabajando. Gracias a ti y públicamente te emplazo a que en algún otro momento podamos hablar en estos próximos años, Muy bien. no solamente para que nos des últimas horas y noticias como las que nos has dado hoy, sino también para ver cómo es esta evolución que, insisto, es muy esperanzadora. Alex, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros, hasta siempre. Hasta siempre. Lo digo en serio, es uno de los directos más impresionantes el que hemos desarrollado en estos 2 últimos años, cargado de información, de últimas horas, de titulares muy atractivos, pero sobre todo de mucha ilusión y de mucha esperanza y sobre todo también de tener los pies en el suelo y saber que cuando decimos que la salud de la boca es muy importante, lo decimos por algo. La ciencia está en ello y lo está demostrando. Volvemos en 15 días, será con un nuevo asunto relacionado siempre con ese entorno de nuestra salud bucodental, de nuestras encías, de nuestros dientes, de nuestra lengua, de nuestra boca en general. Les agradezco su atención y les emplazo a un próximo espacio. Muy buenas tardes.